Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. La tristeza que produce arrepentimiento es el tema de esta mañana. Segunda de Corintios 7, del 8 al 16 nos dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcan por nuestra parte. Déjeme explicarle lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo la tristeza que es según Dios para que no produzca pérdida. ¿A qué se refiere Pablo? Le explico. Hace poco se publicó sobre un país nórdico que eran supuestamente las personas más felices de la tierra. Sin embargo, cuando uno analiza las cifras de suicidio, son muy elevadas. Lo mismo pasa con Japón. Hay un bosque en Japón que lo vigilan porque personas influyentes tienen su empleo, tienen su familia, pues cuando tienen alguna decepción entran a ese bosque y cometen suicidio. El mismo salmista en la palabra de Dios escribió diciendo, Salmo 40, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Fíjese, el mismo salmista le pregunta a su propia alma, ¿por qué te abates? Es decir, la ciencia todavía dice, no sabemos exactamente de dónde viene la depresión y la ansiedad. Solo sabemos que hay personas que están lo más bien y de repente le llega esa ansiedad, esa preocupación, esa tristeza. Y sabemos que hay un componente demoníaco en eso. Porque la Biblia dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y por eso Jesús dice, por nada estéis afanosos. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses 4. Entonces este salmo, el Salmo 42, pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que la cura para la ansiedad, para la depresión, se llama la fe, la esperanza, la confianza en Dios. Aprender a ver las cosas según lo que dice la palabra de Dios y no según la situación. ¿Ok? Entonces, pero Pablo está hablando aquí no exactamente de depresión y de ansiedad, sino de una tristeza que produce salvación, la tristeza que es según Dios. Y lo que pasa es que él le mandó una carta a los corintios corrigiéndolos. La carta era bien fuerte, porque dice Pablo, como vamos más adelante, que cuando él envió la carta después se arrepintió por lo dura que era y supo que aquella carta causó tristeza y lloro en Corintios. Pero la tristeza que causó lo que hizo fue que ellos se arrepintieron, porque habían personas que estaban cuestionando la autoridad de Pablo. Imagínese que usted en su casa, usted diga una cosa y su esposa diga otra. O que usted dé una instrucción y que un hijo diga, no, papá no es que sabe, aquí hay que hacer tal cosa. Papá no está aquí, el que sabe aquí soy yo, ¿verdad? O en la iglesia, que un pastor diga una cosa y el miembro diga, no, eso no es así. O como le pasó a Moisés en el desierto. ¿Usted recuerda a los 12 testigos que enviaron? Josué y Caleb trajeron un buen reporte, pero los otros trajeron un mal reporte. Ellos se llevaron de lo que ellos vieron y no de lo que Dios les estaba diciendo. Y esto es la disciplina. El libro de Hebreos capítulo 12 nos dice que ninguna disciplina en el momento produce gozo, es causa de gozo. Porque hay gente que dice, sí, no, a mí no me importa, sí, a mí me gusta la disciplina. Bueno, la Biblia dice que a nadie le gusta la disciplina, que la disciplina en el momento produce tristeza. Yo recuerdo algunos maestros, profesores, que eran muy exigentes. Yo a veces pensaba así, pero
pero o no quiere saber de mí, o lo que sea. Y vi que esos profesores a veces que más me exigían, que eran más estrictos, fueron los que más me enseñaron, fueron de los que más aprendí. Entonces repito, hay una tristeza cuando te corrigen y al principio tú te sientes mal, pero luego tú dices, pero es que yo sé que esa es la palabra de Dios, pero es que yo sé que si esa persona me está diciendo eso es porque me ama, no porque me aborrece. Eso produce cambio, pero hay otra que lo que produce es depresión, ansiedad, chisme. Tú vas donde otro y empiezas a contarle, no, ay, porque me dijo esto, y lo que produce es un chisme. Y Satanás usa eso y produce muchas cosas feas. Le voy a leer algunas citas para que usted sepa de lo que le estoy hablando. Mateo 25:30 dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la tristeza, ¿verdad? Que usted no quiso arrepentirse, quiso seguir haciendo las cosas a su manera, lo corrigen, lo instruyen, nunca le obedeciste a tus padres, no le obedeces a tu familia, no le obedeces a nadie, causa problemas en el trabajo, haces la cosa a tu manera, ¿verdad? Entonces, esa tristeza al final va a producir, y te entristece cuando te llama la atención, pero no cambia, sigue haciendo lo mismo. Eso a lo largo va a traer consecuencias sobre tu vida. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Dice el verso Mateo 3:8, haced pues fruto digno de arrepentimiento. Cuando uno en realidad se arrepiente, se produce un fruto. El libro de Proverbios, capítulo 9, nos dice, corrige al burlador y te acarreará afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprenda al burlador para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Usted ve, hermano, dice la misma Biblia, dice, mira, no reprenda al escarnecedor para que no te aborrezca, pero corrige al sabio y te amará. Qué cosa tan bella. Cuando tú corriges a una persona sabia y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y esa persona tiene temor a Dios y dice, no, pero un momento, fue fulano, fue el apóstol Pablo, fundador, el que estableció, no, aguántate. Y eso fue la sabiduría de los Corintios, que aunque habían personas que estaban tratando de dividir y cuestionar la autoridad de Pablo, dice la Biblia que cuando recibieron esa carta lloraron y se arrepintieron. Y Pablo envió a Tito para saber cómo ellos estaban. Y como vamos a ver aquí en la lectura, dice que recibieron a Tito con temor y temblor, con respeto y consideración. ¿Ok? Dijeron, sí, es verdad, lo que Pablo dijo está correcto. Y cuando vino Tito, aunque no era Pablo, dijeron, tú representas a Pablo y te recibimos con todo el respeto del mundo. Agradecemos que nos corrigieron. No todo el mundo tiene eso. Ese nivel de gloria no todo el mundo le llega. Ok. Hay otra cita que le voy a dejar, porque este tema sobre el arrepentimiento, sobre la disciplina, sobre cómo reaccionamos cuando nos corrigen es muy bueno. Otra cita que le quiero dejar que usted lea bien es Hebreos 12. Yo le llamo a ese Hebreos el capítulo de la disciplina. Y usted empieza leyendo, por ejemplo, en el verso 4 y dice, aún no has resistido hasta la sangre y ya se te olvidó la exhortación que dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como hijos. Pero, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se te deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces eres bastardo y no hijo. ¿Ok? Y Pablo pone el ejemplo de cómo los padres nos disciplinaban para cosas perecederas. Dice el Señor, dice Pablo, así el Señor nos disciplina para preservación del alma, ¿verdad? Y dice el verso 11, es verdad que ninguna disciplina, estoy leyendo en Hebreos capítulo 12, verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Qué cosa tan bella. Y dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Te corrigieron, te sentiste mal, levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas. Y dice, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En vez de uno hacer un chisme y una cosa, uno dice, no, es que esa es mi autoridad.
Ok, no es que lo que pasó fue esto. Yo creía que era así, pero si Él dice que de esta manera, vamos arriba. Amén. Y yo sigo la paz en vez del chisme, la murmuración, el problema, ¿verdad? Dice acá: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Es decir, pone el caso, dice que no brote alguna raíz de amargura. Y le pongo el caso de Caín. Dios corrigió a Caín, pero Caín no hizo caso. Le dijo: Caín, el pecado está a la puerta. Es decir, Caín, tiene que tener cuidado porque hay cosas que si tú le abres la puerta van a entrar y te van a destruir. Caín no hizo caso y siguió con el resentimiento, y el resentimiento produjo muerte, mató a su hermano. Tal vez nosotros no matamos a una persona físicamente, pero con las cosas que decimos lo matamos y vamos a ser culpables de homicidio aquel día, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Volviendo a la lectura de hoy, que está en 2 Corintios 7, del 8 al 16. El verso 10, Pablo explica: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, y de la que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Por ejemplo, a veces cuando se le muere a un familiar, a una persona, ¡ay, sufrió fulano! Y sigue, y entra en depresión y se quiere de un tiro. Porque se le murió fulano. Mi amor, Dios es soberano. Si Él fue que decidió llevarse a tu mamá, a tu papá, a tal cosa, pues bueno, Él es que sabe. Y la Biblia dice que lo que tenemos que predicarle a esa persona para que se vaya para el cielo. Dios se la llevó, Él es que sabe. Coja cuadra, levanta la mano caída y eche para adelante, como dice la palabra de Dios. Hiciste algo malo y te corrigieron. Bueno, como dicen por ahí, mastica y traga. ¿Ok? Porque dice el apóstol Pedro, que si padecemos y si nos llamaron la atención por algo malo que hicimos, bueno, pues está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Yo voy a dejar que el orgullo se me suba a la cabeza? No importa. ¿Ok? Y eso es lo que está diciendo la Biblia. Y cuando nosotros reconocemos eso, esa tristeza, lo que produce es gloria. ¿Ok? Bien. De hecho, la misma Biblia dice que Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Él es nuestro ejemplo. ¿Ok? El verso 12 dice: así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que eso sí se manifiesta nuestra solicitud que tenemos por ustedes delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por ustedes, pues si de algo me he gloriado con él respecto de ustedes, no he sido avergonzado. Es decir, Pablo decía: mira, Tito, esa iglesia de Corinto, hay unos reportes raros de que está pasando esto. Yo le envié una carta muy dura, pero no sé cómo van a reaccionar. Pero yo sé que ellos son una gente buena. Esa iglesia, yo puedo decirte a ti que estoy feliz de que el Señor me haya usado como instrumento. Pablo le habló muchas cosas a Tito buenas, y luego manda a Tito para allá. Y Pablo dice: realmente yo no sé cómo ellos van a reaccionar. Pero cuando Tito viene, le dice: esa gente me recibieron con mucho respeto. Amaron la carta que tú mandaste. Dijeron que los hizo llorar, pero entendieron que ellos estaban equivocados y piden perdón y se arrepintieron delante de Dios. ¿Usted cree que le es fácil para un papá agarrar a un hijo y tener que corregirlo? No, no es fácil. A un adolescente, muchacho a veces ya grande, medio malcriado, al papá le duele el alma, y a los madres que a veces, ay Dios mío, ¿y ahora cómo me siento? Déjame explicarle, porque el papá lo que quiere es la corrección, ¿verdad? Entonces es eso. Y ese fue el gozo que Pablo tuvo. Y dice la Biblia, el verso 15, y su cariño para con ustedes es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Ven, dice Pablo, no solo yo, sino que Tito, él lo amaba porque yo le había hablado antes de ustedes, pero cuando vio cómo ustedes lo recibieron, con temor, con temblor, con respeto, con dignidad. Amén. Te invito a estar conmigo a esta oración. Señor, revélame si yo he sido un causante o he sido influenciado por los problemas de mi comunidad. Enséñame a ver mis pecados y mis errores, por cuanto me he arrepentido para salvación. Aceptaré tus exhortaciones con gozo, sabiendo que me llevarán a la senda de justicia. Cambia los malos entendidos por confianza y comprensión. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¿Has tenido algún inconveniente, alguna malentendido en tu familia? ¿Alguna autoridad te hizo alguna corrección? ¿Tu padre, tu madre, alguien que te ama? La Biblia dice
A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y mi esposa dice algo muy sabio que me gusta mucho, que dice, las cosas son del tamaño que uno las ponga. ¿Ok? Así que bájele algo, dele un abrazo a la persona, trata de buscar la parte buena de lo que esa persona te quiso decir. Tal vez no te lo dijo de la manera correcta, pero en el corazón tú sabes que esa persona te ama y que no te lo dijo por mal. Entonces, busca la vuelta. Dios te bendiga.